Un saludo fraterno, jóvenes estudiantes, siendo hoy 30 de agosto del año 2022, pues vamos a tratar de hacer el abordaje de una clase muy interesante. Creo que es una de las clases que más se atreve a despertar en ustedes esos potenciales de innovación y creatividad, y es que precisamente la asignatura lleva por nombre Innovación y Creatividad. Me gustaría iniciar esta clase pidiéndoles una muy honesta y sincera disculpa porque, pues por cuestiones ajenas a mi voluntad, no he podido realmente esta semana el acudir al centro universitario. Han sido situaciones que han escapado de mis manos, pero sí quiero manifestarles que intentando ser responsables con la entrega de las clases, he decidido preparar este streaming, perdón, para que ustedes tengan acceso a los contenidos de una clase muy, muy bonita. Así es que yo espero que ustedes tengan el mismo entusiasmo por aprender como el que tengo yo en este momento por enseñar. Bueno, vamos a iniciar quizás destacando que dentro de estas bondades que nos permite la tecnología, yo siempre lo comparto en los videos, es decirles que el tener esta clase en la plataforma de YouTube, ustedes van a poder ver esta clase las veces que quieran. Esta clase se está transmitiendo prácticamente en simultáneo a la hora clase, o sea que ustedes ya hagan de cuenta que aunque no pudieron verla en el streaming en vivo, ustedes esta clase la van a poder observar más tarde, en la noche, mañana. Va a depender de la organización del tiempo de ustedes, así es que ojo con esto, porque ustedes serán quienes nos vayan marcando la pauta, ¿no? En términos de qué tanto usted se organiza para dedicarle un poco de tiempo a esta clase. Insisto, esta clase es presencial, pero yo tengo la confianza en Dios que la próxima semana sí ya vamos a estar en la clase como debe de ser, o como lo hemos hecho durante estas semanas anteriores, ¿no? Bueno, les comparto un poco qué es lo que vamos a estar desarrollando. Para mí es importante compartir un poco el contenido del programa, ¿no? El contenido del programa nos remite a 30 horas teóricas y a 30 horas prácticas, en donde vamos a tratar de desarrollar una serie de competencias en ustedes: pensamiento innovador y creativo, esa capacidad de asociar conocimientos nuevos con la experimentación. Vamos a trabajar algo de inteligencia emocional, liderazgo, resolución de problemas, y acá es donde quiero concentrarme, ¿no? Realmente este programa tiene 4 unidades. La unidad 1 y la unidad 3 son básicamente las más grandes en contenido. En la unidad 1 vamos a ver todo lo relacionado a los enfoques teóricos desde la innovación social. Aquí vamos a ver desde entender qué es el marco referencial de la innovación hasta el pensamiento creativo y las fuentes de la creatividad. Por otro lado, en la unidad 2 vamos a ver cómo la innovación social tiene un vínculo con la gestión social y cómo estos dos elementos generan un aporte importante para el trabajo social. La unidad 3 nos habla sobre metodologías de la innovación social, en donde vamos a estar hablando un poco sobre la importancia de las metodologías de la innovación social, los ámbitos, actores y características de la innovación social. Vamos a hablar sobre los procesos de innovación social. La unidad 4 nos refiere al diseño de proyectos de impacto social desde la innovación y la creatividad. Entonces, estos son a grandes rasgos los temas que vamos a poder desarrollar durante este semestre, si Dios nos lo permite. Bueno, ahora sí, nos vamos inmediatamente al desarrollo de la clase. Vamos a hacer esto por acá y vámonos al desarrollo de la clase. Permítanme. Ok, ahora sí. Tenemos el nombre de la asignatura Innovación y Creatividad, en donde el objetivo principal de esta asignatura es conocer, diseñar proyectos sociales que tengan como premisa una condición innovadora. Para ello, vamos a tratar de desarrollar metodologías de innovación y creatividad que les permitan a ustedes potenciar estas habilidades, estas competencias, precisamente para el abordaje de las diversas situaciones profesionales que ustedes van a trabajar en el desarrollo de su carrera misma.
Recordarles que la estrategia que utilizamos en esta clase es la estrategia de la pedagogía aplicada, conocida como la Flip Class, y es que en buena parte de esta clase el 50% es teórico y el 50% es práctico, y con ello vamos a ver hoy el marco referencial de la innovación y la creatividad. Vamos a ver ideas básicas que nos van a permitir acercarnos en un primer momento, incluso junto con el desarrollo de la tarea misma, ¿no? Entonces, nos vamos con unidad 1, enfoques teóricos de la innovación social, tema 1, marco referencial de la innovación y la creatividad. Déjenme les comento un poco, tenemos el planteamiento de una agenda pedagógica, la cual va desde la exploración del conocimiento previo, la introducción metodológica de los temas, la ejecución y el desarrollo de lo teórico y lo práctico de esta clase. Siempre hay un espacio de preguntas y respuestas, ustedes lo saben perfectamente. Y vamos a retroalimentar esta clase a modo de cierre en aquellos aspectos que fueron que fueron más difíciles de comprender por ustedes. Esa es un poco la lógica. Y bueno, vámonos al tema marco referencial de la innovación y la creatividad. Déjenme les planteo, una manera para poder iniciar esto es qué es la creatividad y la innovación. Yo creo que aquí es importante iniciar señalando que la creatividad es un don que tenemos las personas y ya la teoría nos lo va a reforzar. En este momento es más mi análisis propio. Es un don, es una capacidad que tenemos para, para crear algo nuevo. Para crear, quizás no algo nuevo, para hacer, para construir. Por ejemplo, al momento de cocinar, ¿no? Podrá haber gente que determine utilizar ciertos ingredientes para poder resolver una receta de cocina y a lo mejor otras personas utilizan otros ingredientes y esto tiene que ver con la creatividad. Para ello, a mí me gustaría decir que la creatividad es algo que está inmerso en cada uno de nosotros como personas. La creatividad puede ser vista como algo que desencadena mitos y creencias, hasta incluso la creatividad llegó a muchas personas a pensar que eran actos divinos, actos misteriosos, actos de magia, actos sobrehumanos. Y en una concepción muy ignorante hubo gente que cuando miraba cosas nuevas decía, es que son acciones satánicas. Uno dice, no, a ver, no, es que la creatividad precisamente la vamos a ver como parte de ese mecanismo en el que nuestro cerebro empieza a pensar, empieza a trabajar y empieza a crear ideas que nos posibiliten abrirnos puertas hacia cosas que queremos hacer, que nunca hemos hecho, que queremos conocer nuevos mecanismos. Y ahora es donde nos preguntamos por segunda ocasión, bueno, entonces, habiendo dicho esto, ¿qué se entiende por creatividad? Es que ser creativo nos permite entender que la creatividad es un proceso para presentar un problema desde la óptica del trabajo social. Nos presentan un problema, este problema se procesa en nuestra mente con claridad, lo imaginamos, lo visualizamos, suponemos que estamos viviendo el problema y empieza nuestro cerebro a buscar alternativas de solución. A partir de eso, nosotros vamos creando objetivos, metas, indicadores de logros que nos permitan materializar acciones para encontrar respuesta a los problemas que estamos viviendo. Imagínense, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Monterrey en este momento frente a la ausencia, a la carencia, más bien dicho, del agua potable. Muchas personas tienen mucha creatividad y ya están incluso hasta creando mecanismos para que en sus servicios sanitarios se consuma menos agua, por ejemplo. Otros tienen como mecanismos alternos hasta para ducharse, ¿no? Se duchan con menos de 3 litros de agua, por decir algo, ¿no? Y las ideas van surgiendo y con todo este esquema o con esta noción de nuevas ideas o de ideas no convencionales, vamos creando acciones que nos permiten ser creativos. En resumen, la creatividad es la capacidad de ver nuevas posibilidades y hacer algo nuevo al respecto o de hacer acciones al respecto. La creatividad suele darnos como punto de partida ideas de lo que queremos hacer.
De repente a alguien se le arruinó un zapato y dice, bueno, necesito el zapato, lo voy a intentar reparar y ya va creando ideas, ¿no? A mí, por ejemplo, me ocurrió, a un amigo se le quedan las llaves de su coche al interior del coche, las cuatro puertas cerradas y a este amigo, perdón, se le ocurre empezar a buscar en la calle un trozo de alambre, encuentra el trozo de alambre, lo hace en forma de gancho, levanta un empaque de hule que tiene la puerta y pues nunca lo había hecho, pero pues lo había visto seguramente en alguna película y eso le permitió crear. Crear o esta parte de la creatividad nos lleva a pensar que cuando una persona va más allá del análisis de un problema y busca poner en práctica una solución que produce un cambio, eso es ser creativo. A mí me ocurre, por ejemplo, tuve un jefe que, que yo recuerdo que cada vez que le llegaba a platicar una situación problemática en mi trabajo, yo tenía que llevar dos o tres alternativas de propuestas de solución. ¿Qué significa esto? Ver un problema o tener una idea o hacer algo sobre esta idea que nos ayuda a resolver el problema, nos permite ser creativos para que como trabajadores y trabajadoras sociales podamos obtener resultados positivos en nuestras acciones. A partir de esto, vamos a pensar un poco en, perdón, un poquito mal de salud, vamos a pensar un poco en cómo trabajamos la creatividad. Bueno, a mí me pasó esta semana que apenas estamos iniciando, con la que estamos culminando agosto, en la que me vi envuelto en una situación en la que no pude salir prácticamente, no pude movilizarme para mi centro universitario y yo no podía perder las clases con ustedes, es impensable, bueno, al menos en mi sentido de la responsabilidad, eso no va. Y dije, bueno, si tengo la capacidad de editar videos, si tengo la capacidad de crear videos, entonces, ¿por qué no aventurarme a tratar de suplir esta necesidad? Lógico, no es la solución más idónea. Lo idóneo hubiese sido que yo estuviese con ustedes, pero frente a la adversidad, frente a esta situación problemática, intento ser responsable con este video que a muchos también les va a ayudar, porque pienso que la gente que en este momento ya se enteró que, como lo mencioné en el grupo de WhatsApp, no voy a poder asistir a la clase, sino que les mando este streaming, ya tienen organizado su tiempo y alguien dirá, bueno, voy a trabajar, voy a estudiar, voy a hacer esta tarea y en la noche voy a ver esta clase. Se vale, es parte de la creatividad. Y ahí es donde vemos cómo la creación de recursos tecnológicos precisamente nos dan alternativas de ser creativos. Yo recuerdo mucho que antes que este boom de los teléfonos celulares y las aplicaciones tuviese tanto auge, recuerdo que para poder uno reconocer o identificar cómo se llamaba una canción, uno pensaba y le decía a alguien, oye, ¿conoces esta canción? Y más o menos se la cantaba y ahí alguien le daba la referencia. Y ahora voy a hacer, por ejemplo, un comercial de una, ¿no? Hay una aplicación muy padre, se llama Chazán, y yo estoy escuchando una canción y yo quiero saber cómo se llama esa canción, activo la aplicación, el teléfono empieza a activar, me imagino, su micrófono, reconoce la canción y ya me dice, de tal autor, es esta canción, está en el disco tal, en el álbum tal, y uno dice, impresionante la tecnología. A alguien se le ocurrió, sobre la base de la creatividad, hacer este tipo de aplicaciones y esto nos ayuda en gran forma, ¿no? Pero partiendo de eso, ¿cómo podemos ver el análisis reflexivo de lo que entendemos por creatividad? Platón nos había hablado de creatividad y Platón decía que la creatividad era el proceso que permite el nacimiento de una nueva realidad. Las investigaciones serias en el tema hablan que uno de los padres de la creatividad es Galton a finales del siglo XIX y aunque ya Platón había dado algunas ideas vagas sobre cómo ver la creatividad como parte de la realidad social, lo que podíamos decir es que
no hay una forma que nos diga de manera unilateral cómo desarrollamos nuestros estímulos en relación a la forma en cómo conocemos el mundo. Entonces yo me imagino que para Platón podría haber sido interesante conocer qué había debajo del océano, ¿no? Estos grandes mares que seguramente lograba visualizar en algún momento de su vida. ¿Y qué hay debajo del agua? No es una pregunta válida. Ya luego la tecnología busca crear submarinos, cámaras que permitan grabar a muchos metros de profundidad en el agua, ¿no? A tener cámaras que permitan tolerar la resistencia de la presión que genera toda esa cantidad de agua. Y a partir de eso, pues la creatividad va dando idea a nuevos recursos tecnológicos. Pero, ¿qué dicen otros autores sobre la creatividad? Lo que nos dicen, por ejemplo, Wallace en 1926, él concebía la creatividad como el proceso de 4 etapas. Para Wallace, la creatividad era la preparación, la incubación, la iluminación y la verificación de las ideas. Rhodes en 1971 sintetizó más de 100 definiciones y decía, es que la creatividad tiene 4 componentes: personas, procesos, productos y presión. Bueno, luego Torrens, para 1965, él definía la creatividad como el proceso de darse cuenta de las dificultades, de los problemas, la huella que nos da la información, estos elementos perdidos, esta capacidad que tenemos de hacer preguntas, suposiciones, el modo en cómo formulamos hipótesis y cómo las comprobamos y finalmente cómo comunicamos estos resultados. Mire, qué interesante porque está dándonos ya un origen, un breve acercamiento a los mecanismos de investigación. Skin, para 1974, él sugirió que el proceso creativo tiene 3 etapas y él hablaba: recolectamos datos, preparamos y comprobamos las hipótesis y comunicamos los resultados. Gallagher, para 1975, él ya daba una definición concreta de la creatividad y él decía que la creatividad era un proceso mental en el que se busca, se intenta o se espera producir algo nuevo. Algo que sea nuevo y algo que sea original, lo cual está determinado por el propio individuo basado en las experiencias personales que vamos teniendo. Y a partir de eso, algunas experiencias que nosotros tenemos nos permiten ser creativos. Por ejemplo, si en algún momento a mí el teléfono se me cayó en una piscina, por decir algo, ¿no? En una alberca, me llamaba la atención que algún momento yo vi en un video que si a uno se le cae el teléfono adentro del agua, que uno podía poner el teléfono en un recipiente con arroz crudo, ¿no? Arroz seco, ¿no? Y que el arroz tenía la capacidad de absorber el agua, la humedad del aparato, y eso ayudaba a que el aparato eh, no se echara a perder. Y para mí eso precisamente, la experimentación de estos conocimientos te lleva a ser creativo y a tratar de innovar frente a problemas de manera diferente. Esa es una de las grandes labores de la trabajadora social. Motamedi, para 1978, él decía, bueno, la creatividad tiene 7 fases: idear, probar, explorar, revelar, afirmar, reafirmar y realizar. Increíble, porque de Motamedi, para 1978, inspira a Treefinger, quien en 1988 generaba todo un modelo compuesto de los 4 elementos centrales de la creatividad. La creatividad debe de estar compuesta por determinadas características, por determinadas operaciones, por contextos y por resultados. Muchos autores realmente aparecen, para 1989, en el caso Ebert y Ebert, afirmaron que el pensamiento creativo estaba compuesto por 5 fases. Ellos hablaban de percepción, de pensamiento creador, pensamiento innovativo, pensamiento metacónico y ejecución. La idea central de todo esto es que en esta breve revisión de algunos autores, las ideas, las definiciones, las etapas, los significados precisamente de la creatividad son diferentes y debido a la creatividad de cada autor.
Sin embargo, todos están de acuerdo en una sola voz, se unen para afirmar que la creatividad es una parte natural de todos nosotros, los seres humanos. No es una característica particular que tenemos, no es algo que a todas las personas se nos da y ya depende de nosotros nuestra capacidad o interés por desarrollar la creatividad. Para esto sí creo que es importante recordar cuáles son las características de la creatividad. Yo rescato alrededor de 30, digo, pueden ser más, se las dejo. Si ustedes me preguntaran cuáles deben de ser las características que debe de tener la trabajadora social para poder trabajar en forma creativa e innovadora, esas son las que yo les dejo en pantalla. En lo personal, creo que son competencias, que son características que deben de caracterizar la labor de la trabajadora social. Luego vamos a tener que encontrar de una manera muy indagativa cuáles son estas diferencias entre la creatividad, la invención y la innovación. Yo investigué y lo que encontré de manera muy puntual es la aseveración que nos indica que la creatividad es la capacidad de lograr generar una idea útil y original. Pero también entiendo que la invención es el desarrollo o la materialización de una idea. Eh, Necesitamos regresar a la realidad para poder ser creativos y materializarnos nuestros actos. Y luego hablamos de que la innovación es un proceso mediante el cual los prototipos o los modelos o los conceptos o las ideas se integran en un mercado de interacción social en donde la innovación debe de ser algo materializado o visto como un bien de consumo que revista la idea de un negocio. Esa es un poco una idea muy reciente, ¿no? Aunque sabemos que innovar no solamente es crear negocios, podemos innovar en nuestro peinado, podemos ser innovadores en la manera en cómo nos vestimos, podemos ser innovadores en la cocina. Yo creo que lo que hacemos es que innovamos cuando tenemos algunas ideas y esas ideas las podemos mejorar para crear productos, cosas, pensamientos, no sé, materializar algo que ya está creado y mejorarlo. Eso creo que tiene que ver un poco, ¿no? Yo creo que hay características también que nos van a definir entre las personas creativas y las no creativas. Yo quisiera enfocarme en las no creativas para que usted se dé cuenta qué es lo que no debe de hacer como trabajadora social. En el desarrollo de sus estudios, yo he conocido estudiantes que viven en el status quo, que piensan que son mejores que sus compañeras, no se revisten de humildad, eh, pretenden ser líderes, pero son líderes autocráticas en donde no permiten que la opinión de sus otras compañeras sea considerada en un trabajo de grupo. Entonces ahí creo que estamos actuando mal. Hay muchas personas, una persona no creativa por lo general siempre termina aceptando las normas en lugar de ser innovador y tratar de aceptarlas, pero generar propuestas para mejorar las normas. Siempre hacen cosas normales, son pasivos, no están acostumbrados a ver problemas, son inflexibles, les falta sensibilidad para su entorno social y esa creo que es una característica muy importante de la trabajadora social. Es gente que no es curiosa, es gente que suelen ser muy dependientes y a partir de eso uno empieza a darse cuenta que la creatividad también tiene que ser como un arbolito, debe de regarse, debe de cuidarse, debe de abonarse, debe de estimularse la creatividad. Y por eso es que el pensamiento creativo va a ser uno de los temas muy interesantes que vamos a desarrollar en el devenir de este semestre. En relación a ello, en resumen, podemos decir, por un lado, que la creatividad es pensar en ideas nuevas y apropiadas, mientras que innovar es introducir cambios en un sistema ya existente. Si vamos a hablar de las características centrales de la creatividad, bueno, vamos a decir que estas características permiten que la persona libere toda su capacidad creativa del cerebro para poder crear nuevas ideas. Es que una característica también de una persona creativa es que la creatividad es subjetiva, por lo que es difícil de medir. Yo no puedo decir qué tan creativo soy en relación a otra persona. Creo que hay personas que manifestamos de manera diferente la creatividad.
Yo conozco gente que sabe dibujar, pero que no sabe hablar, por ejemplo, no tienen prosodia. En mi caso, yo no sé dibujar, pero tengo prosodia. Entonces, eso de alguna forma me dice, es que cada quien es creativo desde sus contextos, desde sus inteligencias múltiples o emocionales. Luego vamos, ya me estoy metiendo en psicología, pero no, no va por ahí la cuestión. Ya me gustaría también compartirles un poco eh, ¿qué podemos entender entonces por innovación? Bueno, en resumen, la innovación consiste en introducir cambios en un sistema existente y a partir de eso vamos a ver tipos de innovación. La innovación tecnológica, que es la que hace referencia, bueno, ustedes la viven, ¿no? eh, Cuando quieren cambiar de teléfono a uno mejor, cada año van innovando la tecnología. Es que este toma fotos de más calidad, pero es que este graba en 4K video, sí, pero es que bueno, ahora ya me estaba compartiendo un video un colega y me estaba diciendo que ya hay teléfonos que van a tener drones incluidos. Increíble. La tecnología en ese sentido motiva la creatividad y la innovación. Luego hablamos de una innovación de algunos parajes de la realidad que generan cambios notorios, innovaciones de proceso, innovaciones de procedimiento y la innovación del marketing. Aun y cuando no nos vamos a meter al tema de la innovación del marketing, sí es importante porque muchas de las estrategias metodológicas con las que trabaja la gente de marketing pueden ser ideas que le deberían de ayudar a la trabajadora social para saber cómo incursionar en esta diversificación de las estructuras sociales de México, ¿no? O en el contexto en el que se desenvuelva. Bueno, mis estimadas compañeras, a partir de eso vamos a tratar de dar las indicaciones para el desarrollo de la tarea 1. Déjenles comento. En la tarea 1 yo les voy a pedir por favor que elaboren una presentación de PowerPoint y que en esa presentación de PowerPoint, en base a su creatividad, usted le puede poner dibujos, esquemas, flujogramas, lo que usted quiera para que se vea más bonita la presentación, va a responder las siguientes preguntas. Número 1, ¿qué entiendes por creatividad? Entonces usted va a leer los materiales, usted va a hacer una investigación y a partir de eso usted crea su propio concepto de lo que entiende por creatividad. 2, le pregunto o le pido, más que preguntarle, le pido que me describa con sus propias palabras cuál es el propósito de aplicar la creatividad en los proyectos sociales que hace usted como trabajadora social. O sea, ¿por qué debo de ser creativa para generar una campaña, por ejemplo, de vacunación contra el COVID? ¿Por qué? Eso me lo debe de explicar usted. 3, ¿por qué se debe ser innovador en el desarrollo del trabajo social? O sea, ¿por qué creen ustedes que es importante ser innovadores? Si se percatan, los objetivos del programa dan algunos indicios que ustedes pueden enriquecer con mayor investigación en otras fuentes bibliográficas. Luego, les pido, por favor, que elaboren un esquema donde mencione y describa cuáles deben de ser los pasos que conlleve un proceso creativo. Quiero un esquema, ¿no? Quiero que lo trabajen, así es que voy a estar muy atento a verificar cuáles son esos pasos que usted propone para llevar a cabo un proceso creativo. La siguiente pregunta, yo le pido que mencione y explique un ejemplo en el cual usted, como trabajadora social, debe de ser creativa e innovadora en el desarrollo de su trabajo. Un ejemplo. Y por último, mencione y explique 3 técnicas de desarrollo de la creatividad. Para este trabajo, yo no le estoy pidiendo bibliografía en particular, usted va a investigar, usted tiene que ser innovador para poder darme respuesta de estos elementos. Por eso es que ni siquiera quise poner qué tamaño de fuente, que esto, que lo otro, no digo. Hagan la presentación, sean creativas y sobre la base de lo que ustedes hagan, yo espero encontrarme con trabajos de calidad. Para ello, para calificarles, tienen la rúbrica de lo que evalúen un trabajo escrito y pues yo espero que cumplan a cabalidad con estos elementos. Mis estimadas estudiantes, ya saben mis contactos, mi correo, mi teléfono. Bueno, estamos en el grupo de WhatsApp por cualquier duda. Y pues ya saben que de mi parte no puedo desearles otra cosa más, que la fuerza me las acompañe, que Dios me las bendiga en mucha abundancia. Ánimos, compañeras. Yo sé que tienen mucha carga académica, tareas y mucha responsabilidad, pero la verdad que cuando culminen esta carrera y vean materializados cada uno de estos esfuerzos,
Ojalá que usted se sienta tan contenta y tan orgullosa de culminar estos éxitos como lo contento y orgulloso que me siento yo al trabajar con ustedes de manera responsable. Fácil hubiese sido para mí no haber dado esta clase, pero no es ese mi estilo y dije, pues no, vamos a intentar de ser responsables y buscamos maneras creativas. Les ruego, por favor, si nos puede dar like en el canal, si nos puede seguir en el canal de YouTube, se lo vamos a agradecer para que usted esté pendiente de los videos y de las conferencias que compartimos siempre en honor a muchos campos de investigación en donde se considera de manera prioritaria trabajo social. Y pues una forma de reconocer la asistencia de ustedes en este video va a ser precisamente con el tema de darle like al video de la clase. Ahí van a ver en el canal que tenemos muchas otras asignaturas en las que hemos estado trabajando estos días, pero todo lo que hacemos lo hacemos con cariño y con amor a esta maravillosa profesión que es la de ser docente universitario, sobre todo de una gran universidad como lo es mi Universidad de Guadalajara. Que Dios me los bendiga en abundancia. Nos vemos hasta la próxima, si Dios permite. Un fuerte abrazo y nos seguimos viendo. Hasta pronto.